En su libro de 1993, Unnatural History, True Manitoba Mysteries, el autor Chris Rutkowski, generalmente considerado uno de los mayores expertos canadienses en el tema de los objetos voladores no identificados, escribió: los ufólogos reconocen varios periodos de aumentos significativos en el número de informes sobre ovnis. Son los llamados años FLAP, 1896, 1897, 1947, 1952, 1954, 1957, 1966, 1967 y 1973, 1975. Que este patrón se aplica a los avistamientos de ovnis canadienses, como Rutkowski señala más tarde en su libro, se ve reforzado por una serie de artículos archivados en los archivos del homólogo estadounidense de Rutkowski, el señor Gary S. Mangiacopra, que describen una sucesión de avistamientos de ovnis a principios de la década de 1950. Uno de estos artículos, titulado Canada Hunts for Saucers, Canadá a la caza de plátidos, escrito por John C. Ross, alias Curtis Fuller, para el número de mayo de 1954 de la revista Fate, detalla una serie de supuestos avistamientos de ovnis realizados durante el aleteo de principios de los años 50. Todos ellos tuvieron lugar en las cercanías de la capital de Canadá o en sus alrededores. Todos ellos tuvieron lugar en North Bay, Ontario, ciudad situada en la orilla nororiental del lago Nipissing, justo al noroeste del Parque Provincial de Algonquin, o en sus proximidades. Los avistamientos comenzaron en el otoño de 1951, cuando 3 residentes de la ciudad, todos ellos en una orilla diferente del lago Nipissing, vieron una esfera plateada brillante realizando extrañas maniobras sobre el lago a plena luz del día. Durante los 3 años siguientes, 16 personas informaron de avistamientos nocturnos de misteriosas esferas de color naranja en la zona de North Bay. Un testigo afirmó que la esfera que vio salió de los cielos del noreste, vagó de un lado a otro por el horizonte y luego desapareció. Además de retosar sobre el lago Nipissing, extraños discos de color rojo anaranjado aparecieron en varias ocasiones sobre la recién establecida base de la Real Fuerza Aérea Canadiense, al norte de la ciudad, una estación de la CFB fundada en 1951, irónicamente con fines de vigilancia y defensa aérea. El 1 de enero de 1952, el suboficial de la RCAF, W.H. Yeo, observó cómo el extraño objeto sobrevolaba en círculos, en picado y en zigzag la pista de aterrizaje de la base durante 8 minutos. 4 meses más tarde, el 12 de abril de 1952, el suboficial E.H. Russell y el sargento de vuelo R. McRae vieron una esfera aérea de color ámbar aproximarse desde el suroeste. El misterioso globo sobrevoló la pista de aterrizaje durante algún tiempo antes de regresar por la ruta por la que había llegado, ascendiendo en el cielo en un ángulo de 30 grados durante 2 minutos antes de desaparecer de la vista. Por cierto, en el momento álgido del revuelo OVNI de 1957, CFB North Bay se transformó en una importante base del NORAD, el Mando Norteamericano de Defensa Aérea, una alianza de la Guerra Fría entre las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Canadá, formada con el propósito de proteger y vigilar el espacio aéreo norteamericano. Hoy, un enorme complejo subterráneo diseñado para resistir una explosión nuclear yace 60 pisos por debajo. Otro artículo del archivo del señor Mangiacopra, titulado Special Saucer Report, Informe Especial sobre Platillos, que apareció en el número de junio de 1953 de la revista Fate, relata un inusual cúmulo de avistamientos de ovnis concentrados en un periodo de 10 días a finales de enero de 1953, justo en medio de la mencionada oleada. El primer incidente tuvo lugar el 21 de enero, cuando 2 pilotos de caza estadounidenses realizaban un vuelo rutinario sobre Japón. No muy lejos de las Islas Kuriles y de la isla de Sajalín, que Japón había cedido formalmente a la Unión Soviética apenas 2 años antes, como culminación de una polémica disputa territorial.
Los aviadores divisaron grupos giratorios de luces rojas, blancas y verdes flotando en el cielo. Los objetos fueron captados simultáneamente por radar por una tripulación de la Fuerza Aérea de EU en tierra, lo que aparentemente demostró que constituían uno o más objetos materiales. Después de permanecer inmóviles en el aire durante algún tiempo, las luces se alejaron a una velocidad enceguecedora. Este inquietante informe llevó a las fuerzas aéreas estadounidenses a desclasificar 2 incidentes similares que habían tenido lugar en Japón en un pasado reciente. El 29 de marzo de 1952, mientras realizaba un ejercicio aéreo cerca de la ciudad de Misawa, el teniente David C. Brigham vio un pequeño disco brillante descender desde arriba e interponerse entre su propio avión y un F-84 Thunderjet adyacente. Describió el misterioso objeto como de unas 8 pulgadas de diámetro, muy delgado, redondo y tan brillante como el cromo pulido. No tenía proyecciones ni dejaba estelas de escape o vapor. Aunque el objeto no parecía tener ninguna marca, supuestamente había una ondulación en la piel metálica. Para horror de Brigham, el pequeño disco se dirigió directamente hacia el Thunderjet. Se detuvo a menos de 6 metros de la aeronave y luego giró en un ángulo de 90 grados. El extraño objeto revoloteó durante unos 3 segundos antes de maniobrar alrededor del Thunderjet y salir disparado hacia arriba y perderse de vista. El segundo incidente anterior había tenido lugar el 29 de diciembre de 1952, cuando el coronel Donald J. M. Blakesley, un condecorado as del vuelo de la Segunda Guerra Mundial, divisó un grupo de extrañas luces mientras volaba cerca del mismo lugar en el que se produjeron los avistamientos del 21 de enero. Al igual que sus sucesores anónimos, Blakesley describió haber visto un grupo giratorio de luces rojas, verdes y blancas flotando en el aire. El veterano piloto apagó todas las luces de su cabina para determinar si el extraño fenómeno aéreo era simplemente un reflejo en el cristal. Cuando las luces giratorias no se disiparon, Blakesley encendió de nuevo sus luces y convergió sobre el cúmulo flotante, provocando que se alejara volando a una velocidad alucinante. Mientras los discos aparecían en Japón, continúa el artículo, también lo hacían en Estados Unidos. 4 días después del informe del 21 de enero de 1953, un misterioso objeto con forma de cigarro fue visto en el cielo cerca de Fort Worth, Texas. Cambió de color varias veces antes de salir volando a gran velocidad. Según un artículo publicado en abril de 1953 en el Journal of the American Veterinary Medical Association, se vio a una ternera Hereford de 4 meses observando atentamente el ovni e inclinó la cabeza para ver mejor el espectáculo. Cuando el extraño visitante se marchó, la ternera fue incapaz de volver a colocar la cabeza en su posición normal. En los días siguientes al incidente, la ternera Hereford siguió mirando al cielo sin mostrar el menor apetito y moviendo los ojos rítmicamente de un lado a otro. Incapaz de tratar su misterioso estado, el propietario ordenó la eutanasia de la ternera. La autopsia posterior reveló un absceso en el cerebro del animal. 3 días después del avistamiento en Fort Worth, el 28 de enero, militares estadounidenses estacionados en una torre de control de la base aérea de los Marines, en El Toro, California, fueron testigos de la aparición de un gran disco aéreo ardiente. Al ser abordado por un caza, el objeto emprendió una veloz huida. Ese mismo día, los instructores aéreos de la Armada Teniente Comandante Naurecas y Capitán E.H. Haynes divisaron una cegadora luz blanca mientras volaban a 8,000 pies sobre el campo terrestre periférico Naval Marine en Foley, Alabama. La extraña luminiscencia fue vista simultáneamente por los controladores aéreos Jefe E.F. Hudson y Wave Muriel Titus en tierra. Tras flotar en el aire durante unos 45 segundos,
La luz cambió de color y despegó hacia el noroeste, en dirección a la ciudad de Mobile. La observé durante unos 45 minutos, declaró Wave. Al principio pensé que era una estrella brillante, pero luego empezó a palpitar y a cambiar de color. Primero era de un blanco brillante, luego cambiaba a rojo y después a verde. Al día siguiente de los avistamientos de El Toro y Foley, un piloto de pruebas de Northrop Aircraft llamado Rexy Hardy, que había servido anteriormente como capitán de corbeta en el Servicio Aéreo de la Armada, observó 4 extraños objetos planeando en el aire en tándem mientras pilotaba su propio avión sobre Malibú, California. Eran del tamaño de un B-36, dijo a un periodista de Los Angeles Examiner, pero de forma circular. Estaban claramente definidos. Eran de color aluminio y seguían un patrón de vuelo definido. Su velocidad era de unos Maud 180 pipa. Definitivamente no eran globos ni ningún tipo de aeronave que yo haya visto. Por esa misma época se vieron otras luces extrañas sobre Petoskey, Grand Rapids y Sandusky, Michigan. Algunos testigos, entre ellos los granjeros Irving Geek, Michael Lawler, Carl Kohler y Seville Hamill, describieron haber visto una luz que parecía girar en sentido contrario a las agujas del reloj, que planeó en el cielo durante algún tiempo, descendió lentamente y luego desapareció. Los militares estadounidenses no fueron los únicos testigos que informaron de misteriosos objetos voladores a finales de enero de 1953. Al otro lado del lago Huron, a 1 hora y media en coche al oeste de North Bay, en la ciudad de Sudbury, Ontario, el señor y la señora Russell Howard y 2 de sus vecinos afirmaron haber visto 2 objetos plateados con forma de torpedo moverse lentamente por el cielo, pasando directamente por encima de un distrito minero llamado Copper Cliff mientras se dirigía hacia el Gran Lago. Los testigos observaron el objeto durante media hora antes de que desapareciera de su vista. Y así, concluye el artículo, termina otra de las interminables series de fenómenos aéreos extraños y no identificados, desconocidos pero incognoscibles.